Hola, esta es otra entrega del curso de Literatura, Mitología y Religión del Antiguo Oriente Medio. Vamos a seguir trabajando hoy la literatura del Reino Medio y en particular un poema que lo llaman Diálogo de un desesperado con su alma. Así que vamos a empezar con la clase. La clase anterior habíamos estado hablando del primer periodo intermedio y del Reino Medio, y también mencionamos el tema referido a la muerte, cómo luego de los problemas de la crisis del primer periodo intermedio se produce como un repliegue de las fuerzas relacionadas con el Estado, lo que significa también un despegue, por lo menos parcial, de la religión del Estado en referencia a los súbditos del reino. En el primer periodo intermedio había habido un fraccionamiento del poder en manos de por una parte en manos de los nomarcas, pero también de ciertos invasores extranjeros, y eso permitió que el Estado ya no cumpliera con las funciones protectoras habituales, ahora proporcionadas por otros elementos de poder, lo que llevó al fortalecimiento de los cultos locales de las diferentes ciudades importantes que tenían templo y demás. Esto hizo que la vida después de la muerte, de la cual solo participaba el faraón y ciertos privilegiados, pasara también a formar parte de las posibilidades de las personas comunes. De ahí que mencionamos varias veces un término: democratización de la muerte. Los cultos funerarios se volvieron mucho más amplios, inclusivos, y aparece la figura de Osiris, que ya era una divinidad, pero no tenía la importancia que va a tener en el Egipto posterior. Osiris pasa a ser una primera divinidad, una manifestación de alguna manera. Unos piensan que es una manifestación del mismo Ra, pero en otro nivel, con el tema de los dualismos que hablamos más de una vez, ¿no? Osiris pasa a formar parte del inframundo como rey absoluto. Es el que preside el juicio a los muertos y tiene poder total sobre la vida en el más allá. Desde la concepción occidental, la cosa es bastante simple. Durante la vida tenemos un cuerpo y un alma que están complementados, y en la muerte el cuerpo y el alma se separan. Las diversas religiones más difundidas en Occidente así lo consideran. Sin embargo, en Egipto la cosa era un poco más compleja. La personalidad tenía múltiples componentes. Algunos especialistas dicen que son hasta 9. Nosotros acá vamos a nombrar algunos, los más importantes, y nada más lo vamos a nombrar porque esto ya lo hemos trabajado en otros cursos. Hemos desarmado más esta estructura y hemos analizado mucho más en profundidad lo que se puede saber, o por lo menos las opiniones que hay de los especialistas respecto de estos temas. Sabemos que estos temas están en una clave de textos funerarios, que no hay una descripción clara sobre estos aspectos. Por otra parte, la religión egipcia no era una religión dogmática, entonces no hay una única forma autorizada de ver estas partes, estos aspectos de la personalidad. Por eso es muy controversial. Hay relativamente poca información al respecto, y a veces es un poco contradictoria, o en todo caso los elementos son complementarios. Por eso hay diversas opiniones, cada una con su argumento respecto de estos conceptos. Acá los tenemos: el Ib, el Ka, el Ba, el Aj, el Rein, el Sheut, y hay otros más.
El tema está que, si bien estos son componentes de la personalidad, parecen tener la capacidad de actuar independientemente, con entidad propia. Ya vamos a ver un poquito, por lo menos un ejemplo. Dijimos en una oportunidad que el órgano más importante era el corazón, porque los egipcios consideraban que en el corazón residían los pensamientos y las emociones. Todo lo que la persona pensaba, el razonamiento, pasaba por el corazón. Y era justamente este órgano el que formaba parte del juicio que se le hacía a la persona cuando moría. Esta imagen del libro de los muertos es una imagen, tal vez sea la más conocida, la más difundida. Es del reino nuevo. Sin embargo, estos conceptos ya preexistían, ¿no?, a esta época. Describimos rápidamente la escena. Anubis, un dios funerario con cabeza de chacal, acompaña al difunto y a una sala donde encontramos a la derecha Osiris sentado en su trono, Isis y Neftis, dos diosas que marcan una especie de simetría, porque en realidad son, acá en este lugar están como dos manifestaciones de Mat. Mat era una diosa, recordemos, era una diosa y también era un concepto. Era la diosa de la justicia y de la armonía, pero también era un concepto universal. La Mat era el orden cósmico. Entonces tenemos estas doble Mat, y tenemos en el centro una gran balanza, donde en uno de los platos es puesto el corazón y en el otro va frecuentemente una pluma o directamente una estatuilla de Maat, que en este caso la estatuilla está sentada arriba del fiel de la balanza. Entonces lo que se está poniendo en peso es la capacidad que ha tenido ese corazón para obedecer los designios de Maat, para cumplir con su parte de la armonía cósmica y social. Por supuesto, si el corazón resulta más pesado que la justicia, es castigado porque ha cometido algún tipo de actos que tienen que ser castigados. Entonces esa bestia que está parada a la derecha, sobre la misma balanza pero a la derecha, es una mezcla tiene cuerpo por ahí de hipopótamo y cabeza de cocodrilo. Hay diferentes aspectos, se llama Amin. Esa bestia devora el corazón, y cuando devora el corazón el difunto pasa al estado de la nada. No tiene ninguna posibilidad de tener una vida en el más allá. Todo esto es anotado perfectamente por el dios Tot, un dios muy importante, pero que en este caso ha pasado a la función de escribano. Dijimos que Egipto tenía diferentes puntos de poder religioso, y cada uno de esos puntos tenía un dios patrono. Bueno, Tot es uno de esos dioses importantes, pero en estas condiciones está actuando como una especie de escribano, dijimos. En realidad es el dios de la sabiduría, del tiempo, de la luna. Bueno, tiene muchísimos aspectos. Tot es un dios muy complejo. De todas maneras, acá lo importante es el pesaje del corazón. Arriba una serie de divinidades forman un gran tribunal que también forman parte son inapelables y que forman parte de la decisión final. Acá tenemos un pequeño párrafo de un capítulo del libro de los muertos. Dice: oh corazón proveniente de mi madre, oh corazón proveniente de mi madre, oh víscera de mi corazón, de mis diferentes edades,
no levantéis falsos testimonios contra mí en el juicio, no os opongáis a mí ante el tribunal, no demostréis hostilidad contra mí en presencia del guardián de la balanza, del juicio. No digas falsas palabras contra mí en presencia del gran Dios, Señor del occidente. Mira, el ser proclamado justo se basa en tu lealtad. Esto es como una plegaria al corazón que le hace la persona, porque el corazón tiene como una entidad propia, funciona como si fuera otra persona distinta y puede en el tribunal atestiguar en contra de la persona, y eso es muy peligroso porque está condenado a ser devorado por la bestia, a la nada misma. Entonces acá vemos cómo estas entidades muy diferentes a las nuestras cuerpo y alma se manejan como, entre comillas, seres independientes, como conceptos independientes unos de otros. Algo muy difícil de entender para nosotros. Otro de estos aspectos muy importantes también es el Ka. El Ka es la fuerza vital, eso que le da vida al cuerpo. También es una entidad independiente. Sin embargo, Ka significa varias cosas más. Tienen que ver también con el alimento que se le proporciona en los rituales funerarios al muerto. Algo que más o menos estuvimos viendo en la clase pasada cuando hablamos de la isla del náufrago, la isla del Ka, que algunos traducían como la isla de la abundancia. Bueno, lo traducen así porque toman este concepto de Ka como un alimento. Entonces son cosas muy difíciles de cerrar, de conceptualizar. Por otra parte, el Ka también se considera como una especie de doble de la persona. Hay algunas escenas en el cual un dios creador que se llama Gnum trabaja en el tono de alfarero, así como si fuera Dios que agarra un pedazo de barro. También acá hay similitudes con esa versión ese capítulo de Génesis que habla de modelar con barro. Bueno, acá también en un tono de alfarero hace a una persona y le da vida, por supuesto, pero en este caso, en esa imagen que yo estoy tratando de mencionar, aparecen dos figuras. Una es la persona y la otra es el Ka. Por eso el Ka se puede llegar a considerar como una especie de doble vital de la persona. Es un doble que tiene ese tipo de capacidad. Y está muy relacionado con el tema del destino también. El destino final de la persona. Por otra parte, el Ka está vinculado con el cadáver. Y esto es muy interesante. Al tener vinculación con el cadáver, si el cadáver se deteriora, también se deteriora el Ka. Y si el cadáver termina descomponiéndose y desapareciendo, también desaparece el Ka. De ahí, ese es uno de los motivos por el cual se embalsamaban los cuerpos. Las momias se hacían justamente para que el cuerpo se preserve, porque mientras el cuerpo se preserva, se podrían llegar a preservar los otros múltiples aspectos de la personalidad humana. Momificar los cuerpos era caro y llevaba bastantes meses. Así que había otras formas por ahí de preservar el cuerpo o de proteger el cuerpo en todo caso. Finalmente algunos cuerpos se sabía que se terminaban desintegrando por momificaciones que no habían sido bien realizadas y demás. Entonces, por las dudas, se realizaba una estatua como que tomaba las veces del cuerpo si el cuerpo se deterioraba. Había cabezas también, cabezas de reemplazo, por así decir, que se ponían en las tumbas por si el cuerpo sufría algún tipo de deterioro muy grande. El Ka, el símbolo del Ka es esto, una estatua con dos brazos levantados así. Hay un jeroglífico también que es tiene la misma forma, el mismo aspecto. El Aj
el Aj se representaba con un ibis crestado. El Aj es otro de los aspectos de la personalidad y tiene que ver con una instancia superior. Tiene que ver con el espíritu iluminado. ¿Qué es esto? Es un espíritu con capacidad de poder trascender el inframundo y poder elevarse finalmente al cielo, a las estrellas, como lo hacía antiguamente el faraón difunto. El faraón difunto tenía esa capacidad en el reino antiguo. Bueno, ahora el Aj forma parte del resto de las personas también. Una capacidad que era solamente de la realeza pasa a formar parte también de las personas comunes. El Ren, que es el nombre, ellos consideraban que el nombre formaba parte del destino de las personas. Por eso los egipcios tenían 3 nombres y se usaba únicamente el último, el que tenía menos importancia. Los otros 2 nombres eran secretos, no los podía conocer nadie porque podían ser destinatarios de magias, de magias que le hagan mal. Entonces el nombre se guardaba celosamente y tenía un nombre de uso cotidiano. Era muy importante el nombre a la hora de morir una persona, no solamente por el tema de la magia y demás, sino que mientras era recordado el nombre, la persona tenía posibilidad de mantenerse vivo en el más allá. No es algo descabellado. Decimos que la muerte no es la muerte, que la muerte plena, decimos hoy inclusive, que la muerte plena es el olvido. Cuando una persona se le olvida, esa persona está ya definitivamente muerta. Mientras es recordado, la persona vive en la gente que lo recuerda. Por eso los egipcios se cuidaban mucho de morir en un entorno, en el terruño, porque en el terruño donde estaban los amigos y donde estaban los familiares, que le iban a hacer los ritos funerarios y iban a mantener su nombre vivo permanentemente. Por eso era muy importante el tema del nombre. Después vamos a avanzar un poquito más en esto. Otro elemento es Yeut, que es la sombra. La sombra estaba relacionada con también con una fuerza vital de la persona. Particularmente se dice que correspondía a uno de los aspectos, era la fuerza sexual de la persona. También se lo identificaba con el cadáver, con la parte física. Y era un componente porque la sombra no existe sin la persona, sin el cuerpo de la persona. Si no hay cuerpo, no hay sombra. Por otra parte, no existe cuerpo sin sombra. Todas las personas hacen sombra. Por eso, esta íntima relación entre el cuerpo y la sombra. Entre un aspecto de la persona y la sombra. Por eso cuando hablo siempre de este tema me acuerdo de la canción de Julio Espinosa, el salteño Julio Espinosa, cuando dice sobre la sombra, no es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención, mi sombra bebe y la vida es de los dos. La Vidala para mi sombra, ya es muy conocida, es una canción muy linda. Es eso justamente. La sombra y la persona tienen un vínculo muy cercano que supera lo netamente físico, lo que podemos ver, va más allá de eso. El último componente que vamos a ver es el Ba. Y el Ba es el más cercano, el componente más cercano a lo que nosotros consideramos alma. Es una parte trascendental y puede separarse del cuerpo. Los egipcios consideraban que determinadas experiencias le permitían a ellos separarse de su Ba, de su alma. Si bien es un concepto diferente, los egiptólogos han optado por directamente llamarlo alma muchas veces,
para simplificar el problema. Sin embargo, si empezamos a ahondar, vamos a encontrar algunos aspectos diferentes que van variando, por supuesto, en función de los libros antiguos que vayamos viendo. Algunos van a poner más énfasis en una característica y otros sobre otra. Pero lo interesante acá es que el alma de una persona puede ser separada durante la vida también, y regresa, va y regresa. Por eso está representado como un pájaro con cabeza de persona. Se dice que durante los sueños es posible separarse el alma del cuerpo, y sobre ciertas sesiones iniciáticas de los misterios egipcios también se decía que los iniciados también podían lograr eso como a voluntad. Y durante la muerte el alma, o sea, el Ba, se separa del cuerpo y puede llegar a rondar cerca de la tumba para luego regresar y visitar al cuerpo. No pueden despegarse definitivamente, uno depende de otro. Es un vínculo también muy fuerte. Si bien se separan, hay un vínculo muy estrecho. Uno no puede existir sin el otro, por eso se tiene que proteger, se tienen que proteger mutuamente. Generalmente se la muestra como estamos viendo en las imágenes, o parada en algún árbol cerca de la tumba, cerca del enterramiento. Y fíjense que ya de chiquito, cuando éramos muy chiquitos, que nos cantaban la canción de Mambrú, ahí está presente, porque cuando Mambrú muere hay un pajarito que canta en la tumba. Bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero es una imagen muy parecida a la que cuentan algunos textos antiguos referidos al Ba, a esta parte constitutiva del humano, que es el alma. La obra que nos ocupa hoy la han denominado Diálogo de un desesperado con su Ba, o con su alma. Ya vamos a ver que hay diferentes formas de llamarlo. Bueno, hay una única copia, está en escritura hierática también, que es una escritura que se utilizaba generalmente para textos que no eran estrictamente religiosos. Es diferente a la escritura jeroglífica, que tenía ya un carácter sagrado en sí. Este texto está en el papiro de Berlín 3024 y está fechado aproximadamente en 1900 a.C., o sea, en la dinastía 12 ya del Reino Medio, como vimos en la cronología anterior. Con respecto al género de este texto, bueno, hay una discusión porque tiene elementos de varios géneros. Tiene aspectos que presentan de un texto sapiencial, o de un texto didáctico. Tiene elementos también muy fuertes de lo que es la literatura pesimista. Lo que sí está mostrando, de alguna manera, está dando cuenta de una situación típica de lo que se cuenta del primer periodo intermedio. Habíamos hablado en la clase anterior que el primer periodo intermedio se conocía por la literatura del Reino Medio, o sea, de la etapa posterior, que escribía de una manera muy políticamente muy interesada, porque trataba de exaltar el momento caótico que había vivido Egipto para, de alguna manera, manifestar que en el momento del Reino Medio, que se estaban escribiendo estos textos, se vivía en una plenitud de Ma'at, de armonía y de justicia social muy distinta al periodo anterior. Por eso había que ser cautos cuando uno leía algún texto de esto. De todas maneras, es una obra maestra del Reino Medio y vale la pena considerarlo. Hay
Es un texto muy difícil de traducir, por eso hay muchas traducciones, hay varias traducciones, pero hay dos básicamente que son las más aceptadas. Nosotros elegimos una de esas y vamos a poner las consideraciones al respecto, porque teníamos que elegir alguna para poder trabajar. Pero vamos a ir hablando respecto a estos problemas. Fíjense que la traducción y la interpretación son muy complejas y dependen mucho del traductor, de la óptica del traductor. Por eso estos textos no tienen nombre, por eso los nombres se los dan los egiptólogos que hacen las traducciones. Pero fíjense en cómo van variando los nombres, porque si bien los nombres se refieren a lo mismo, como estamos viendo, hay un énfasis puesto en determinadas palabras que hace que cambie la óptica que se puede utilizar para leer el texto. Porque no es lo mismo un desengaño que una desesperación, y tampoco es lo mismo el cansancio que el suicidio, que una actitud suicida. O sea, depende de la óptica que haya adoptado el traductor, le pone el título que le parece más adecuado. Bueno, vamos a hacer una pequeña guía como para poder, no sea tan complicado, la aproximación que pensamos hacer. Consta de varias partes. Cada una tiene un énfasis y un motivo particular. El principio del texto se ha perdido, por eso hay cosas que no se saben cómo empezaban, pero que se intuyen. En la primera parte de la cual disponemos, el hombre desea morir y él va, o sea, su alma trata de convencerlo de lo contrario. Después el hombre le responde a Subá con cuatro discursos poéticos que son muy interesantes. En los dos primeros se describe el mundo que está viviendo, y nos estamos refiriendo al primer periodo intermedio, que está regido por las reglas de Ilifet. Recordemos que Ilifet era lo opuesto a Ma'at, al estado de armonía y justicia. Y los segundos describen el mundo del más allá como el mundo en el cual rige el Ma'at. El Ifet, o sea, la injusticia ha quedado en la tierra, y la armonía y la justicia solo pertenece al mundo del más allá. Finalmente, su alma da una sentencia final y termina la obra con eso. Por eso vamos a escuchar la obra y después la vamos comentando. El diálogo de un desesperado con Subá. Abrí mi boca a mi alma y respondí a lo que dijo. Esto es demasiado duro para mí hoy. Mi alma no quiere hablarme. Es incluso mayor que una exageración. Es como ignorarme. Que mi alma no se vaya y me preste atención con respecto a ello. No será capaz de huir el día de los problemas. Mirad, mi alma me extravía, no la escucho, arrastrándome a la muerte antes de que yo vaya a ella y arrojándome al fuego para consumirme. Debe estar cerca de mí el día de los problemas y situarse a ese lado como hace alguien que es suplicado. Quien escapa es ella después que él la ha traído. Oh mi alma ignorante, para aliviar la miseria en la vida, empújame a la muerte antes de que tenga que ir a ella y hazme agradable el occidente. ¿Es esto un problema? La vida es un estado transitorio, los árboles caen. Pisotea sobre el mal, sofoca mi miseria. Que me juzgue Diehuti, el pacificador de los dioses. Que me defienda Yonsu, el escriba de la justicia. Que escuche mis palabras Ra, el comandante de la barca sagrada. Que me defienda Isdes, en la cámara sagrada. Lo que me respondió mi alma, que tú no eres un hombre, eres en verdad un viviente.
¿Cuál es tu provecho? ¿Que estés preocupado por la vida como un rico? Digo que no me voy a marchar mientras ésta permanezca en la tierra. Seguramente si escapas no se temerá por ti. Cualquier criminal dice, voy a capturarte, pero tú estás muerto aunque tu nombre está vivo. Ella es un lugar atractivo de reposo del corazón. El occidente es una morada de remar. Si mi alma, que no es maliciosa, me escucha y su pensamiento está de acuerdo conmigo, será afortunada. Haré que alcance el occidente como aquel que está en su pirámide y a cuyo entierro atendió un superviviente. Voy a hacer un cobijo sobre tus restos para que otra alma te envidie el estado inerte. Voy a hacer un cobijo. Entonces no tendrás frío y causarás envidia a otra alma. Beberé agua en los remolinos de la orilla y haré mi sombra. Así que hagas envidiar a cualquier otra alma que esté hambrienta. Si me empujas a la muerte en esta forma, no encontrarás sobre lo que posarte en el occidente. Sé paciente, alma mía, mi hermano, hasta que exista mi heredero, quien hará ofrendas y las colocará en la tumba el día del entierro, y él preparará el féretro de la necrópolis. Abrió mi alma su boca y respondió a lo que había dicho. Si piensas en el entierro es una tristeza, es lo que trae el llanto haciendo miserable un hombre, es lo que aparta a un hombre de su casa siendo arrojado sobre la colina. No ascenderás a las alturas ni podrás ver a Ra. Oh, aquellos que edifican en piedra de granito y construyen capillas en las bellas pirámides mediante hermosos trabajos, cuando los constructores se convierten en dioses, sus piedras de ofrenda son destruidas del mismo modo que los débiles que mueren en la orilla por carecer de sucesor, la inundación capturó sus restos al igual que el sol, y sólo los peces de los márgenes del agua les hablan. Escúchame, mira, es bueno escuchar para la gente. Sigue el día felizmente, olvida la preocupación. El alma cuenta una primera historia. Mira, un ciudadano labra su parcela, carga su recolección hacia el interior del barco y arrastra el remolque. Habiéndose aproximado su día de fiesta, ha visto salir la oscuridad del viento del norte, despierto en el barco cuando el sol se pone, habiendo escapado con su mujer y sus hijos zozobrando en el lago infestado por la noche con cocodrilos. Al final terminó sentado e irrumpió en el silencio diciendo: «No he llorado por esta mujer para quien no es más difícil escapar del horizonte que para otra que está sobre la tierra. Es por sus hijos que fueron destrozados del huevo y quienes vieron la cara del dios cocodrilo antes de que vivieran, que estoy preocupado». El alma cuenta una segunda historia. Un ciudadano pide la comida de la noche temprano y su mujer le dice: «Es para la cena». Sale al exterior. Un momento. Cuando vuelve a su casa es como otra persona. Su mujer conversa con él, pero no le escucha. Ha descuidado el deseo de los mensajeros. Mira, mi nombre apesta. Mira, más que el olor de los cocodrilos, más que sentarse bajo los márgenes de un cultivo que tiene cocodrilos. Mira, mi nombre apesta. Mira, más que el de una mujer esclava contra quien se dicen mentiras al marido. Mira, mi nombre apesta. Mira, más que el del niño robusto contra quien se dice que pertenece al rival. Mira, mi nombre apesta. Mira, más que una ciudad del soberano que desencadena una rebelión cuando se ha marchado. ¿A quién hablaré hoy? Los hermanos se han vuelto malvados y los amigos de hoy no aman. ¿A quién hablaré hoy? Los corazones son avaros y cualquiera toma posesión de los bienes de su prójimo. ¿A quién hablaré hoy? La clemencia desapareció y la violencia se transmite a todos. ¿A quién hablaré hoy? Se encuentra satisfacción en el mal y se abandona lo bueno en cualquier lugar. ¿A quién hablaré hoy? Quien hacía encolerizar a un hombre por sus malas acciones, ahora hace reír a todos cuando su maldad es perniciosa. ¿A quién hablaré hoy? Se desvalija y cualquiera toma posesión de lo de su prójimo. ¿A quién hablaré hoy? El malhechor es un íntimo y el hermano con quien se actuaba se ha convertido en un enemigo. ¿A quién hablaré hoy? Nadie quiere recordar el pasado y nadie quiere ayudar a quien actúa ahora. ¿A quién hablaré hoy? Los hermanos se han vuelto malvados y se recurre a los extranjeros para el afecto. ¿A quién hablaré hoy? Los rostros se ocultaron y todos están más abatidos que su prójimo. ¿A quién hablaré hoy? Los corazones se han vuelto avariciosos y no existe corazón humano en el que se pueda confiar. ¿A quién hablaré hoy? No hay hombres justos y la tierra quedó abandonada a los que hicieron el mal. ¿A quién hablaré hoy? Se carece de amigo íntimo y se recurre a quien se desconoce para lamentarse. ¿A quién hablaré hoy?
No hay quien esté satisfecho y ese con quien se iba no existe. ¿A quién hablaré hoy? Estoy agobiado cargando penurias por carecer de un íntimo amigo. ¿A quién hablaré hoy? La maldad vagó por la tierra y no tiene fin. La muerte está ante mí hoy, igual que de la curación, un enfermo, del mismo modo que salir al exterior después de una reclusión. La muerte está ante mí hoy, como del aroma, la mirra, del mismo modo que sentarse bajo un toldo un día de viento. La muerte está ante mí hoy, como de la fragancia de los lotos, del mismo modo que sentarse en los bancos de arena de la tierra de la embriaguez. La muerte está ante mí hoy, como un camino trillado, del mismo modo que la vuelta de un hombre desde una expedición a su casa. La muerte está ante mí hoy, como de la claridad del cielo, del mismo modo que un descubridor que está a la puerta de lo que había ignorado. Está la muerte ante mí hoy, del mismo modo que un hombre desea ver su casa después que pasó numerosos años capturado en reclusión. Será ciertamente quien está allí un Dios vivo, castigando el crimen del malhechor. Será ciertamente quien está allí colocado en la barca sagrada, permitiendo que se den alimentos escogidos de allí a los templos. Será ciertamente quien esté allí un sabio y no es rechazado en la apelación a Ra cuando hable. Lo que me respondió mi alma: coloca las lamentaciones en un colgador, oh mi camarada, mi hermano, debes ofrecer sobre el incensario, así que rompas con la vida y del mismo modo digas, deséame aquí, después de haber rechazado el occidente. Cuando se desee en verdad que alcances el occidente, que tus miembros alcancen la tierra, me posaré después que te hayas cansado y entonces haremos una morada juntos. Bueno, como habíamos dicho, es un texto que tiene su complejidad. Vamos a tratar de ir viéndolo parte por parte e ir sacando lo más importante de cada una de ellas, que es algo que sí podemos hacer y sí podemos llegar a algún puerto con este tipo de interpretación más general y no tan frase por frase. En la primera parte, la persona está preocupada porque el alma no le corresponde, intenta comunicarse con el alma y el alma lo ignora, no se dirige a él. Y está muy preocupado porque el alma justamente y el cuerpo tienen que formar un todo armonioso. Y el asunto es preocupante porque el hombre pretende aparentemente terminar con su vida, acercarse a la muerte por los problemas que existen en su mundo, y para poder hacerlo tiene que tener a su va al lado. Ese es el motivo de su preocupación. Por eso dice: oh mi alma ignorante, para aliviar la miseria en la vida, empújame a la muerte antes de que tenga que ir a ella, y hazme agradable el occidente. O sea, entrar a la muerte antes de que la muerte de alguna manera lo llame naturalmente a él, como pasa con la mayoría de las personas. Dice: hazme agradable el occidente. Y acá viene el tema de los dualismos, de los que hablamos ya varias clases anteriores, estuvimos hablando sobre el tema. Acuérdense, occidente es la tierra de los muertos, el lugar donde se pone el sol, donde están las necrópolis. Entonces, hazme más agradable el lugar donde voy a reposar en el más allá. En esta segunda pantalla estamos viendo que se pregunta cuál es el problema. Si la vida, dice, los árboles caen, dice, pero si el mal está presente en todos lados, si está presente la miseria, pide que entrar ya directamente al juicio en el más allá. Acá aparecen unas divinidades, Diuti, Yonsu, Isdes. Son tres manifestaciones del dios Tot. Diuti es justamente el nombre egipcio de Tot. Tot es un nombre griego. Son tres formas que adopta el dios Tot con diferentes
con diferentes funciones. En realidad son dioses independientes, pero el dios Thoth lo ha ido cooptando durante distintos momentos de la historia de Egipto. Son justamente eso, terminan siendo manifestaciones de Thoth, y Ra, que es el dios supremo. De todas maneras, bueno, el alma le responde y dice que ¿por qué está preocupado si él no es ningún rico? Después sigue unas frases que son complicadas de explicar, pero uno alcanza a entender de qué se trata. Finalmente dice que la muerte es un lugar atractivo de reposo del corazón, y el occidente es una morada de remar. En la otra traducción que tenemos sobre este tema habla del viaje, justamente del viaje a occidente que hacen los muertos, ¿no? Acá está hablando de lo bueno que va a ser de alguna morir, y de que los beneficios que va a tener su alma, de todas las cosas que él le va a proporcionar. Sin embargo, después dice que es como que para un poco, porque dice que, bueno, de todas maneras no quiere que esto sea tan apresurado, porque tiene que disponer de alguna manera de alguna persona que haga las ofrendas necesarias, y que prepare su tumba, porque sabemos que si no hay ofrendas, los muertos no pueden vivir en el más allá. Entonces es como que primero está muy entusiasmado, pero después lo para por este motivo, por el motivo de que no tiene preparado sus condiciones en la tierra para poder tener una buena muerte. Esta es la respuesta de Subá a todo lo que esta persona expresó anteriormente. Dice: si piensas en el entierro, es una tristeza, es lo que trae el llanto, haciendo miserable a un hombre. Acá esto es notable, y bien pinta la mentalidad o el espíritu del primer periodo intermedio, cuando hablamos que la religión oficial había caído fruto de la fractura política del reino, y al caer la religión caen todas las creencias sobre el más allá y demás, se reformulan, ya no existe las divinidades oficiales que velaban por el país y por la vida en ultratumba. Ya se pierde credibilidad, y acá justamente donde, frente a una visión optimista de la persona que quiere morir porque se quiere ir de este mundo que lo aturde con tanta miseria y con tanta injusticia, el alma le muestra otra visión que está totalmente despojada de la creencia tradicional del antiguo Egipto. Justamente por eso decimos que es muy propio de la mentalidad del primer periodo intermedio. Después esto se retoma, ¿no es cierto? La mentalidad tradicional de Egipto después se retoma cuando se reconstruye de alguna manera el país, al haber un nuevo faraón durante el Reino Medio. Pero está hablando justamente de que la muerte es una tristeza total, y le está dando elementos, tiene un argumento, porque dice que no va a ascender para ver a Ra, y quienes edifican grandes tumbas, también terminan todas las tumbas totalmente destruidas, y sin la gente que le haga las ofrendas y demás, ¿no es cierto? Que le está diciendo que la vida en el más allá no hay ninguna posibilidad mejor que la que está viendo en la vida cotidiana. Y al final la algo muy interesante, porque dice: escúchame, mira, es bueno escuchar para la gente.
Esto también, el tema de escuchar, está muy presente en los textos sapienciales y en los textos que tienen que ver con la didáctica, con la pedagogía, de ciertas personalidades que le brindan a sus hijos o a sus segundos, ¿no? En esta época. El hecho de escuchar, porque escuchar forma al sabio, el escuchar hace sabia a las personas y hace que las personas sean muy considerados con aquellos que saben escuchar. Eso es una parte. Y dice después, sigue el día felizmente, olvida la preocupación. O sea, lo que viene es malo, la muerte es mala, no es como la pintan. Eso le está diciendo el alma a la persona. Por lo tanto, tiene que tratar de disfrutar el día. Esto, muchos seguramente recuerdan esto. Esto es un carpe diem. El carpe diem, esa palabra se popularizó mucho en una época por la película La Sociedad de los Poetas Muertos, pero el carpe diem viene de una frase latina de Horacio, del siglo I antes de Cristo. Carpe diem significaría algo así como cosecha el día. Este carpe, nosotros tenemos la palabra carpir, como de levantar, ¿no es cierto? Levanta todo lo que puedas del día. Bueno, justamente los carpe diem generalmente están asociados a algo así, ¿no? No es solamente vive la vida, disfruta de la vida, sino que disfruta de la vida porque es la única posibilidad como seres humanos que tenemos. La posibilidad está en disfrutar el día, porque lo que viene más allá no lo conocemos. En todo caso, puede que no sea como las religiones habitualmente lo cuentan, como un estado de ultratumba de felicidad y demás. Es algo que está muy presente en Mesopotamia. Según dicen, este es el primer carpe diem más antiguo de la historia. Yo lo dudo un poco porque Mesopotamia sí tiene una visión muy pesimista de la vida de ultratumba y hay algunas manifestaciones de estos tipos de carpe diem también, así que lo que sí es muy antiguo, es muy antiguo, es muchísimo más antiguo. Imagínense, si Horacio es del siglo I a.C., es casi 2000 años anterior al carpe diem de Horacio. Es muy antiguo realmente. Luego él le relata un par de historias que son simples, pero en algunas tienen algunos elementos que no hacen que no se entiendan, que no sea lo suficientemente claro. La primera, bueno, le habla de un hombre que labra su parcela y que recoge los frutos de la parcela y que en un momento se va en una embarcación y durante la noche sufre el ataque de los cocodrilos y mueren la mujer y los hijos. Entonces, bueno, como que la cosa viene muy mal y dice que está muy preocupado particularmente, especialmente por los hijos, porque los hijos son los que no tuvieron la posibilidad de vivir. O sea, está preocupado porque los hijos no vivieron. Esto para hacerle ver de alguna manera a la persona que quiere morir que a la vida hay que vivirla para después empezar, en todo caso, a pensar en la muerte. Son desdichados quienes no tienen la posibilidad de vivir. Y en la segunda, bueno, se complejiza aún más porque le faltan partes, no se puede entender bien de qué se trata el papiro original y bueno, se complica un poco. Es más, la última parte donde dice ha descuidado el deseo de los mensajeros, hay un traductor que directamente no traduce esta frase porque le parece que no iba, que no puede argumentar en favor a este tipo de expresión y no lo traduce. Y esta es la respuesta que le da el hombre. Dice, mira, mi nombre apesta. Acá hay una serie de problemas también que tienen que ver con la traducción, porque algunos lo traducen como mira, por tu culpa mi nombre apesta, y otra traducción es la que estamos viendo.
Cuando si uno acepta la traducción que dice por tu culpa, le está echando la culpa al Va que por no estar en este momento junto a él, por no escucharlo, su nombre apesta. Y si lo tomamos en el sentido que lo tenemos escrito acá, el nombre de él apesta por otro motivo que desconocemos porque falta el comienzo. Probablemente no sepamos de qué se trata. De todas maneras, lo importante acá es la importancia de esto. El apesta no es solamente el que apesta por el olor, como nosotros lo tenemos por ahí más incorporado, si bien hace referencia a ciertas cosas que tienen mucho olor. Este término apesta tiene que ver con la peste. Quien tiene alguna peste es excluido. El apestoso es excluido de la sociedad. Entonces, él se siente una persona excluida de la sociedad, porque él es una persona del Ma'at. Él cumple con los designios de Ma'at. Y si apesta, si es un excluido, es porque el mundo está cooptado por el Ifet. Entonces, por el desorden, por la mentira. Entonces, por eso apesta, por eso es un excluido social. Y el nombre tiene la importancia que ya estuvimos trabajando un poco. El nombre es el yo social de una persona. Y ese yo social tiene importancia en Egipto, primero por la integración social en la tierra, pero después también tiene importancia en la vida de ultratumba. Recordemos el tema del nombre, la importancia del nombre. Cuando en los textos funerarios aparecen muchas veces los nombres de los muertos, justamente para mantener vivo al muerto en la memoria, en todo caso. Y las personas también, los quienes hacen los ritos funerarios, tienen que nombrarlo. El nombre, cuando a una persona se le quería hacer el mal, se atacaba sobre el nombre. Este es el caso, por ejemplo, entre otros del faraón Akenatón, el faraón hereje, que quiso cambiar ciertas pautas de la religión. Cuando Akenatón muere, su nombre es borrado de todos lados. Una damnatio memorae es afectarlo a través de no poder nombrarlo. Lo mismo le pasa a la reina Hatshepsut por parte de Tutmosis III. Es lo mismo. Entonces el nombre tiene una carga muy especial en esto, y esta redundancia, esta repetición es como que está reforzando continuamente la idea, y lo único que hace es mostrarnos el grado de preocupación que tiene esta persona al abordar el poema en esta parte con este tipo de estructura. Acá se hace todo un compendio del estado de las cosas, de por qué, de alguna manera, de los motivos por qué el hombre quiere dirigirse hacia la muerte, ¿no? Bueno, habla de los que los hermanos se han vuelto malvados y los amigos no aman, la falta de amor en el mundo, pero fundamentalmente está esto que se repite: ¿a quién hablaré hoy? La importancia de hablar, la importancia de la comunicación y la importancia de que alguien escuche. La relación entre el que habla y el que escucha es una relación de solidaridad. Y un mundo que no tiene solidaridad es un mundo perdido, es un mundo donde no puede imperar Ma'at. Es un mundo que excluye al que está fuera de este caos. Hay una descomposición del orden cósmico y hay una inversión de los valores sociales y una ruptura total de los lazos que unen a los hombres. Por eso está tan preocupado y es tan enfático de que a quién le hablará hoy. Este hombre, con a quién le hablaré hoy, manifiesta la total soledad.
y es algo terrible la soledad para una persona. Una persona puede estar sola, pero sola en medio de una sociedad que se maneja con otras pautas que no son las propias, produce una angustia muy grande, una angustia extrema. Por otra parte, pone de manifiesto que el escuchar, la sociedad egipcia siempre se manejó con este tipo de valor, ¿no? Que el valor de la escucha, el que escucha es sabio, y el conocimiento penetra por el oído. Esta persona comparte estos valores, pero el mundo que ve en el exterior no se condice con los valores que él pretende preservar, y que son los valores de Ma'at. Por eso da a entender que la palabra y la escucha son sinónimos de Ma'at, y que la sordera social es el Ifet instalado en la tierra. Por eso dice: actúa para que otros actúen por ti. O sea, yo doy, y como yo doy, en algún momento voy a recibir. Eso es la solidaridad social de la que estamos hablando. Pensar en el otro, digamos de forma probablemente lo llamaremos de forma egoísta, para que después piensen en mí. Y sí, la persona está pensando en la muerte, y en la muerte va a necesitar que los otros se acuerden de él, porque si se olvidan, no tiene posibilidad en el más allá. Esa es la solidaridad que se maneja en el antiguo Egipto, esa es la idea de la solidaridad. Por otra parte, manifiesta enfáticamente que la maldad está en la tierra y que no tiene fin. Eso es lo que lo empuja a mirar a la muerte como una salida placentera. Y ya prácticamente en la última parte aparece el tema de que está la muerte ante él como si fuera la curación para un enfermo, y la compara con la libertad por haber estado recluido en un mundo donde no existía Ma'at, y habla de la fragancia y de los lotos. Recordemos la relación que había entre la flor de loto y los muertos. Los muertos aparecen representados en el más allá muchas veces oliendo una flor de loto. Había una relación entre las fragancias y la vida. Las fragancias entran por la nariz, y por la nariz, cuando uno respira, vive. El que vive respira, y el muerto, si está oliendo una flor, está respirando. Entonces el muerto está de alguna manera vivo en otro lado, en el más allá. Dice que la muerte está ante mí hoy del mismo modo que un hombre desea ver a su casa. Está anhelando llegar a su casa, que es la muerte, y lo compara con haber pasado muchos años en reclusión en este mundo en donde el Ifet es el gobierno. Los hombres se rigen por esta situación caótica frente a la situación de justicia de Ma'at. Ya en la última parte hace un planteo de lo que pasa en el otro mundo. El otro mundo es totalmente distinto al que él anhela llegar, porque ahí sí hay un Dios que castiga y que de alguna manera castiga y premia, y ahí sí se está rigiendo Ma'at en plenitud. O sea, lo que antes regía en el país, estando el faraón a cargo de todo el país, con la fragmentación del país, ese orden, tanto terrenal como cósmico, se rompe y únicamente permanece en el mundo del más allá. Y ese es el motivo por el cual él anhela llegar a ese mundo, para desprenderse del sufrimiento cotidiano y pasar a un mundo de felicidad. A esto su alma le responde y dice que
bueno, que debe cumplir con las ofrendas, y después de haber decidido de alguna manera vivir, y cuando llegue el momento irán a ir juntos, junto como dos hermanos, irán a Occidente los dos. La muerte no está en manos de los hombres, sino que está en manos de las divinidades, que deciden en todo caso cuando uno tiene que morir. Por eso en esas condiciones su alma está totalmente dispuesta a acompañarlo en ese último viaje. Frecuentemente se ha dicho que los egipcios no tenían un pensamiento especulativo. Sin embargo, este tipo de textos nos hacen pensar en algunos elementos propios de la filosofía. Este tipo de formas de plantearse los problemas está relacionado con una especie de género literario que hay en Oriente, al que se le llama del justo sufriente. Hay algunos textos en Mesopotamia, hay algunos en Egipto, y hay otros también relacionados con los judíos, particularmente del libro de Job. El libro de Job también tiene reflexiones acerca del origen del mal, que por qué hay que sufrir en la tierra, qué hace que las personas merezcan sufrir de alguna manera, o cuál en todo caso será la recompensa por alguien que sufre tanto sin ningún sentido aparente. Bueno, son problemas que calan hondamente y que tienen que ver con la filosofía de alguna manera, si bien no son obras filosóficas, tienen otro sentido. Sin embargo, son temas muy interesantes como para poder trabajar y comparar los textos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hemos analizado el tema del desesperado y su alma, un tema complejo y que permite múltiples interpretaciones. Espero que nos trabaje la cabeza durante la semana, y los espero hasta la próxima clase.